Sean ustedes bienvenidos a esta reunión, a esta sesión, digamos, del Seminario de Cultura Mexicana, que en esta ocasión, pues, se engalana, ¿verdad?, con la presencia de uno de sus más distinguidos miembros asociados del seminario, la maestra Consuelo Maquiva. En esta ocasión, pues, el tema es un tema, pues, de mucho interés, ¿verdad?, para todos nosotros que, pues, hemos tenido relación con este fenómeno, con este proceso, ¿no?, de la evangelización, y que, pues, ya es algo importante para los mexicanos. En particular, aquí en Sonora, ¿verdad?, tenemos una gran experiencia, ¿no?, sobre los efectos de ese fenómeno, de esa acción, y que, pues, muchos de nosotros conocemos y hemos podido ir conociendo y valorando. La maestra Maquiva es una experta en estos estudios. Su principal área de estudio es esta, precisamente, la historia de la Nueva España, la historia de la Iglesia de la Nueva España, y lo que tiene que ver con la iconografía religiosa, todos los fenómenos de sincretismo y todas las maneras como la nueva religión, ¿verdad?, se fue introduciendo y se fue asimilando por parte de la población mexicana. Pues buenas noches. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, y tal como decía el doctor, voy a hacer una revisión general de la evangelización en sus primeros tiempos, y lo que más justamente pensé para que entendamos este fenómeno es precisamente por lo diferente que se dio aquí en el norte. Es un hecho bien claro el que aquí en el norte las cosas cambiaron totalmente, las estrategias fueron otras, muy diferentes, y el hablar de evangelización en la Nueva España ciertamente tenemos que tocar primero, ahora sí que tocando base, en el centro, en la capital, para entender entonces de qué manera se irradió todo el proceso evangelizador hacia el resto del territorio virreinal. De alguna manera, pues tenemos que empezar por este señor, Hernán Cortés. Y desde luego lo que para mí es muy claro es que si Hernán Cortés no hubiera tenido como apoyo a Carlos V, o primero de España, como lo conocemos, hubiera sido muy difícil. Y esto lo comento, siempre he pensado a lo largo de lo que he llevado estudiando la historia de México, y por lo tanto a veces también de algunos países europeos, que cuando se dan estas, pues digamos, momentos tan claves en la historia, es por coincidencias bien afortunadas. Y en el caso de Hernán Cortés con Carlos I de España, es evidente que se trató de esa forma. El genio de Cortés, no lo voy a enaltecer, algunas veces me han dicho a ustedes partidaria de Cortés, del sanguinario de Cortés. Pues no es que sea yo partidaria, es que leyendo la historia y analizando documentos, pues no puede uno más que reconocer lo que hizo. Desde luego, en algunos momentos muy criticable, aunque también tenemos que colocarnos, ahora sí que en las botas de Hernán Cortés, siglo XVI, y el antecedente que él tenía en su formación militar, y algo fundamental, que desde ahorita lo tenemos que comentar, y es su religiosidad. Porque esto es muy importante. Nosotros no entenderíamos por qué se da la conquista de esa manera, por qué le escribe al emperador inmediatamente pidiendo misioneros a que se vengan a catequizar. Y esto se da precisamente por su manera de ser, por la formación que tiene. Y se unió claramente con el rey de España, el emperador. Ya saben que era rey de España y a la vez era emperador del Imperio Romano Germánico, que abarcaba pues Alemania, Flandes, etcétera, ¿no?
Si nosotros tomamos en cuenta estos dos factores, vamos a poder entender paulatinamente cómo se da de alguna forma la toma de Tenochtitlan y cómo se da, muy importante después, la colonización. Entonces, de entrada, conociendo, y no voy a hablar de las biografías ni mucho menos, sino lo que quiero más que nada es resaltar los hechos, los acontecimientos, teniendo en cuenta entonces este factor, y tienen ustedes ahí la diapositiva, pues justamente las fechas. A mí nunca me ha gustado, y me acuerdo que mis alumnos siempre me decían, es que a usted no le importan las fechas de memoria. No, no me importan. Lo que necesitamos es ubicarnos en el tiempo. Estamos en un momento bien importante de Europa, que es precisamente este momento, en primer lugar de España, donde se acaba casi de unificar. Acuérdense que España estaba dividida en reinos, etc. Acaba realmente España de reconquistarse por la invasión de muchos siglos de parte de los árabes. O sea, son momentos históricos que, si los analizamos, son muy importantes, son muy fuertes. Entonces, bajo toda esa perspectiva, y con el afán, desde luego, de España de adueñarse territorios, esto sí es, digo, no lo voy a negar de ninguna manera, pero atrás de ese adueñarse de territorios, mucho está el factor religioso. Esto es indiscutible. Bajo la creencia de que Dios había mandado a España, a este mundo, a catequizar, a salvar, y vamos a utilizar las palabras fuertes que utilizaron ellos siempre, a los infieles de manos del demonio. Eran frases que ahorita decimos son tremendas, porque ahorita no pensamos así, pero en ese tiempo sí. Entonces ellos realmente, los soldados mismos, pensaron que a eso venían, que ese era su destino, esa era su vocación, empezando por el propio Hernán Cortés. Bien. Desde luego tenemos toda una crónica estupenda de cómo se dio las guerras, cómo se dieron las guerras de conquista. Y esto lo dan, en primer lugar, sus propios soldados, que afortunadamente uno de ellos escribió, que fue Bernal Díaz del Castillo, y tenemos varios cronistas. Hay uno que le llaman el cronista anónimo, que curiosamente no se sabe quién fue. Hay colegas que han tratado de entender, por la forma como está escrita en la crónica, de pensar quién fue, pero lo cierto es que narran en algunos casos paso a paso de cómo se fue dando la conquista del territorio mexicano. Y voy a decir mexicano porque desde luego desde ese momento se utilizó la palabra México, no crean que no, inclusive acuérdense que le escribían con J. Pero vaya, a lo que voy es que no estamos bordando en el vacío, no estamos inventando, estamos realmente refiriéndonos a lo que se escribió, lo que se dejó como constancia de los propios que participaron en las guerras de conquista. Y lo que ha sido muy interesante y que hemos analizado bastante los historiadores del arte son los testimonios que quedaron plasmados en ciertas obras de arte. Y uno de esos testimonios es lo que están ustedes viendo, que son los biombos. Biombos extraordinarios, donde nosotros tenemos cómo se retrata al propio Cortés en el encuentro con Moctezuma. ¿De dónde sale esta narración? Pues de las crónicas. Y entonces los artistas que hacían recrear precisamente lo que el escrito decía. Y bueno, la crónica del encuentro de Cortés con Moctezuma es verdaderamente soberbia. La descripción que hacen los españoles de cómo les llamó la atención el atuendo de Moctezuma, el plumaje, la riqueza, no en balde de veras después pues andaban tras el oro y las piedras preciosas, las turquesas, etc. Porque así se les presentó Moctezuma. En realidad, él, acuérdense que hay todo un mito de que creían que era Quetzalcóatl, etcétera, que no me voy a meter a profundizar eso,
pero ciertamente, de alguna manera, la forma como se recrea en los biombos, en las pinturas, etcétera, es bien interesante. Este es, de hecho, el primer plano o mapa de cómo supuestamente se imaginaron los conquistadores en el siglo XVI a Tenochtitlan. Entonces tienen ustedes, de alguna manera, y está al centro lo que fue el centro ceremonial, que ahorita lo conocemos muy bien como Templo Mayor, y lo que llama la atención de los canales de agua, la forma como se describe, y yo sí muchas veces lo he pensado. Imagínense ustedes cómo fue el impacto que tuvieron los españoles al entrar realmente a la Ciudad de México, es decir, a Tenochtitlan, con los canales de agua, el terreno de tierra, pero a la vez en una organización perfecta, con las calles trazadas, calles de agua, calles de tierra, y perfectamente organizado. Esto es realmente algo bien importante que lo consideremos. Cuando llega Cortés pues ahora sí que descubre la ciudad y a la vez la conquista, es realmente una ciudad magnífica, y así la describen. Y es magnífica porque estamos ya en el proceso de los mexicas, los aztecas, que son realmente todo un imperio que ha ganado pues por la fuerza. Por eso en parte también fue medio fácil la entrada, porque no crean ustedes que querían mucho los pueblos de alrededor a los aztecas, porque realmente dominaban y exigían tributo. Entonces ciertamente esto favorece, y Cortés, muy hábil, pues, empezando por los tlaxcaltecas, los cholultecas, etcétera, se los gana. ¿Por qué? Porque eran personas, el imperio mismo, pues como todos los imperios, ¿verdad? El imperio mismo que estaba realmente sojuzgando a los pueblos más débiles. Bien, entonces el mapa, que es el primer mapa, como pueden ustedes ver, que ahí lo digo, es precisamente el que le llega al emperador Carlos V, por eso está en Nuremberg, porque eso lo mandó Cortés de Europa y ahí se quedó. Aquí hago un poco para que entendamos lo que ponen al centro, de qué se trata con respecto a lo que ahorita conocemos. Entonces tenemos que al centro está, y aquí lo ponen, miren, Temizquititán, eso quería decir Tenochtitlan. Ahorita tengo un colega que ha hecho muy interesante, revisando todas las crónicas del 16, los diferentes nombres con los que se va a conocer a México. Y uno de esos está sacado precisamente aquí, como lo ven, en todo este perímetro. Aquí lo dice, Temizquititán, que es el nombre de México. Y luego, esto es el Zompantli, que si ustedes seguramente conocen Templo Mayor, pues tienen justamente el muro de los cráneos, que eso para los españoles, bueno, si para nosotros es tremendo ahorita verlo, imagínense ustedes lo que fue para los españoles. Y luego cuando es la matanza de Templo Mayor, que es horrorosa, provocada por Pedro de Alvarado, y después la revancha hacia los españoles, que hasta los caballos les cortaron la cabeza y los pasaron por las ringleras. O sea, ciertamente esto era tremendo ante cualquier ojo, ¿no? Y de alguna manera lo que quería yo que vieran es, esto fue lo primero que se conoció en España de cómo era México, digamos así. Ahora vamos a ver lo que era Templo Mayor con respecto a lo que ahorita tenemos, que yo tengo para mí que nunca se va a acabar el descubrimiento de Templo Mayor, porque cada vez se encuentran más cosas, obviamente, y sobre todo, pues muchos no lo vamos a saber porque está la catedral encima, ¿verdad? Necesitamos tirar la catedral, Dios me guarde, ahí sí grito.
pero ciertamente lo que ahorita conocemos pues va por este lado. Y de hecho el centro ceremonial, que esta es la maqueta que ustedes pueden ver inclusive en el centro, donde se dice los diferentes templos ceremoniales, etcétera, que estaba en el gran centro ceremonial que tenemos justamente marcada en la maqueta y que, no vuelvo a decirlo, no podemos ver todo por los edificios que están encima, sobre todo la catedral, que fue deliberado desde luego el hacer la catedral encima del templo mayor. Y eso es un poco, desde el punto de vista religioso, volvemos a que Cortés era 100% religioso, además de militar, de demostrar que ese mundo antiguo ya estaba soterrado. Ahora la nueva religión, el Dios único, era el que tenía que prevalecer. Y entonces el hecho de construir la catedral, ¿dónde la tenemos? Pero lo que tengo que decirles es que esa es la tercera catedral, la que conocemos. La primera es muy endeble, es una iglesia pues muy realmente pajiza, etcétera, que supuestamente la construyen y ni se sabe exactamente en qué parte de lo que era Templo Mayor. Y la segunda catedral, que es así, la conocieron desde luego los españoles que se quedaron ya a vivir en la Nueva España. Esa catedral, para que tengan una idea, estaba construida, si tomamos en cuenta Palacio Nacional y Monte de Piedad, en esa dirección, oriente-poniente. Porque la catedral que tenemos actual, que conocemos, nuestra maravillosa catedral, está orientada norte-sur, cosa diferentísima. Todos los templos, todos están orientados oriente-poniente. Es rarísimo el que no, y eso tiene un antecedente antiquísimo, y tiene muchísimo que ver, inclusive en las religiones antiguas. Por el oriente sale el sol, por el poniente se pone, desaparece. Entonces, el sol mismo es la vida, y dentro del cristianismo se retoma esa idea, y el sol es precisamente pues donde está Dios, donde está Cristo, donde está el altar principal. Entonces vamos a encontrar que muchos de los monumentos que vamos a ver hoy están orientados de esa manera. Pero esta catedral que les digo estaba orientada precisamente así, oriente-poniente. Y es muy interesante toda la historia de la construcción de la catedral que conocemos, porque se habla de, no me acuerdo ahorita el nombre del virrey, que ya estaba harto de que no se terminara la catedral actual, porque se seguía usando esa que les estoy diciendo, de oriente-poniente. ¿Y qué pasó? Bueno, inundaciones, temblores, pues todo lo que pasa en la ciudad, y hasta que un día dijo, se tira lo que hay, para que aceleremos la construcción de la catedral que conocemos. Y justamente cuando se hizo el descubrimiento de la Coyoacán y toda esta época que fue en los 90s, 80s, es interesante porque se hizo excavación donde se sabía que era la catedral original, esta que les estoy diciendo de oriente-poniente. Recuerdo muy bien cuando se hicieron las excavaciones que yo me moría del gusto, dije, bueno, por fin vamos a saber de dónde empieza y dónde termina. Pues no supimos, porque hubiera tenido que tirar todo el zócalo. Y entonces, ahora sí que nada más dimos un cachito, digo de esa manera tan tonta, pero fue un pedazo muy pequeño. Se hizo la excavación y lo dejaron descubierto unos meses, pues como para que lo disfrutáramos, y entonces se alcanzó a ver parte de las capillas laterales recubiertas de azulejos. ¿Y qué fue lo que encontraron? Una cantidad de huesos que para qué les cuento. ¿Por qué? Porque justamente en el momento en el que se hace la construcción de la actual catedral, pues todo lo que era el cementerio donde estaba, pues se lo echaron a la catedral, que iban a quedar bajo tierra, ¿no? Así de que el hueserío que salió, pregúntenme, fue impresionante. Pero bueno, quiero que quede claro eso, para que entendamos entonces
que la catedral actual es precisamente el testimonio de toda esta parte histórica que bien podríamos dar 3 días sobre la historia, nada más de la catedral, porque es importantísima. Pero bueno, que tengan ustedes eso claro, me interesa mucho. Aquí tienen las diferentes etapas constructivas de nuestra catedral. La diapositiva que tienen arriba, si se fijan, está sin las torres todavía. Esto es parte y es un testimonio, a mí me encanta, de cómo era originalmente, cómo se fue construyendo. Y tienen ustedes aquí todo este barandal. Esta que está aquí al fondo es el famoso convento de Santo Domingo, la iglesia de Santo Domingo, que seguramente ustedes han ido a México y van a comer chiles en hoja, que está en la fonda, enfrente de la fonda de Santo Domingo. Pero a lo que voy es, fíjense, y por eso me interesó poner esta fotografía, que nos habla muy bien. Esto es del siglo XVII. Nuestra catedral, que les quede claro, y es impresionante, duraron en construirla los 3 siglos, XVI, XVII, XVIII y XIX, aunque no lo crean. Esto justamente que tenemos arriba, de la fe, la esperanza y la caridad, eso fue lo que se cayó ahora con el terremoto último. Afortunadamente, nada más se cayó eso. Y creo que nada más cayó la esperanza y lo demás se dañó poco. Pero a lo que voy es que la catedral se construye desde el 16 hasta el 19 y todavía en el 20 los famosos vitrales de Matías Gerix. Entonces está la historia de México justamente en nuestra catedral. Esto me interesaba para que viéramos cómo vivían los primeros españoles residentes. ¿Quiénes fueron esas personas? Pues eran justamente muchos de los que venían con Cortés, que ya se avecinan y se quedan a vivir en la Nueva España, y el propio Cortés, que bueno, pues claro que fue el ganador de tierras, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, lo que es muy interesante es ver cómo se construía en ese momento, y esto es parte de los mapas que tenemos y que esto nos permite tener una idea. Claro, en un documento de estos pues está el dibujo muy simple, pero sí nos permite ver cómo era la construcción y sobre todo esto. Esto es bien interesante porque es parte, se amplificó una parte de uno de los mapas, de los más antiguos, para entender cómo eran las residencias. Y desde luego, esta es una casa española, pero así debieron ser las casas, una casa del siglo XVI en España. Así debieron de ser las casas, desde luego, en la capital de la Nueva España. Eran casas que tenían, desde luego, siempre al frente el escudo de la familia, etcétera, etcétera, y de alguna manera lo tenemos representado justo en ese ejemplo renacentista. Bien, claro que ustedes van a decir, ay, bueno, qué manera de presentar la conquista. Pues sí, pero si no, no me da tiempo de todo lo demás. ¿Cómo vamos a ver entonces, una vez tomada la Gran Tenochtitlan, y no fue una vez tomada, sino en el momento en el que Cortés va teniendo las diferentes, pues digamos, triunfos sobre los mexicas y sobre los pueblos aledaños, todo eso se lo va reportando al emperador en las famosísimas cartas de relación. En esas cartas de relación, pues como su nombre lo dice, él va relacionando, va narrando todo lo que se fue dando a través de la guerra, cómo fueron conquistando el territorio. Pero lo que es sorprendente, y es un poco con lo que empecé la plática, inmediatamente lo que hace Cortés es pedir misioneros. Se da cuenta de que la población pues es inmensa, y eso que todavía apenas ha empezado a caminar, digo, todavía no tienen ni idea de lo que es el territorio. E inmediatamente, en ese afán de
su propia cultura espiritual, le pide al rey, al emperador, que mande misioneros. ¿Por qué? Porque, pues, lo que les digo, las almas están en manos del demonio, etc. Y además, imagínense, después de ver que hacían sacrificios humanos, bueno, ha de haber sido de veras horroroso el impacto. Entonces, con más razón, era como una exigencia espiritual de ellos el contar con los misioneros. A lo largo de los primeros 10 años de ya conquistado el territorio, entonces empiezan a llegar los primeros misioneros. Los primeros que llegan van a ser los franciscanos, luego van a llegar los dominicos y luego van a llegar los agustinos. Estos son las 3 primeras órdenes que van a evangelizar el centro de México. No estoy tomando en cuenta Yucatán, que también va a ser muy interesante, pues la conquista espiritual, etcétera, de Yucatán, ni tampoco estoy tomando en cuenta el norte, sino solamente el centro. Y dentro de toda esa evangelización, y eso me interesaba para que vieran ustedes cómo dejan siempre su firma las 3 órdenes en sus construcciones. ¿Qué firma? A través de sus escudos. Y tenemos en primer lugar el escudo franciscano. Los franciscanos tienen 2 escudos. Y hay muchas veces que están los 2 o muchas veces nada más está uno. Este, que es el brazo de Cristo y el brazo ni más ni menos que del misionero. Y ciertamente el otro son las 5 llagas de Jesucristo, que esto es un fenómeno muy interesante, que supuestamente, milagrosamente, se estamparon en el cuerpo de San Francisco de Asís, que es lo que se conoce como la estigmatización. Entonces, claro, el poner las 5 llagas encerradas en un medallón, etcétera, inmediatamente sabemos si es la firma franciscana. Pero ojo, muchas veces están las 5 llagas simplemente como un recuerdo de la pasión de Cristo. Entonces hay que tener mucho cuidado si es la firma franciscana o es parte. ¿Y esto cómo lo vamos a distinguir? Pues porque si está la pasión de Cristo y están las 5 llagas, tiene que ver desde luego con la crucifixión, no con los franciscanos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Luego los dominicos tenemos esta cruz, que es la cruz que le llamamos flor de Lisada, que es el escudo de Santo Domingo de Guzmán, y él escoge esos 2 colores, el negro y el blanco. El negro de penitencia, eso quiere decir, y el blanco de pureza, de castidad. Entonces, por eso el hábito dominico tiene los colores negro y blanco. Y el corazón de San Agustín, perdón, San Agustín, a lo largo de su vida, que le costó mucho trabajo entender a Dios, inclusive primero se metió en sectas maniqueas, etc., pero cuando se convierte, y entonces es un sabio, un teólogo, etc., y mucho refiere a Dios con su corazón inflamado de amor a Dios. Entonces el escudo agustino es un corazón, que es el corazón de San Agustín, atravesado por flechas de amor a Dios. Entonces aquí tienen ustedes, sacado de uno de los grandes conventos agustinos del centro, el escudo. Bien, dentro de los primeros franciscanos que llegan 3: Fray Juan de Tecto, Fray Juan de Ahora y Fray Pedro de Gante. Los 3 eran flamencos, y de los 3, el único que sobrevivió fue Fray Pedro de Gante, porque los otros 2 pobrecitos no aguantaron, ni empezando por el clima, y ya eran mayores. Yo creo que mayores en ese tiempo habrían sido de 50 años, ¿verdad? Pero lo que sí, no aguantaron. Entonces el único que sobrevivió fue Fray Pedro de Gante, y la importancia que tuvo Fray Pedro fue verdaderamente maravillosa. ¿Por qué? Aquí en esta pintura lo ven ustedes acompañado de niños indígenas, porque él funda
la primera escuela taller para niños indígenas, hijos de caciques indígenas. Muy hábil Fray Pedro, porque en esa escuela taller que se llamó de San José de los Naturales, les enseñaba desde luego la doctrina cristiana, les enseñaba el castellano y desde luego empezó la enseñanza de artes mecánicas. ¿Cuáles eran las artes mecánicas? Pues la albañilería, la carpintería, la pintura, es decir, a trabajar con las manos, porque de hecho mucho era la idea, y eso viene desde la Edad Media, de que el que labora, el que trabaja orando, se salva. Entonces, bajo esa premisa, también es que se formaban a los niños y a los jóvenes, y esto fue haciendo que la evangelización dentro de la escuela de Fray Pedro de Gante tuviera un efecto bastante interesante. Y además, cuando uno lee las crónicas dominicas y agustinas, ellos reproducen también el ejemplo de la escuela de Fray Pedro. Entonces, ¿por qué? Porque había dado muy buenos resultados, estaba dando muy buenos resultados. Entonces, tengamos en cuenta que en este principio de evangelización, mucho se hizo a través de esas escuelas, donde los primeros no fueron los papás, fueron los niños y los jóvenes los que se preparaban. Y algo importante, ¿por qué los hijos de los caciques? Porque si se convencía a los caciques, desde luego se podía convencer al resto de la población. Estoy hablando sobre todo de los hombres. Las pobres señoras nada más estaban en su casa enseñando a las mujeres, básicamente.